¿Cómo están? Bienvenidos a esta actividad del área de ciencia y tecnología. Hoy vamos a trabajar el tema la biodiversidad y el calentamiento global. El propósito de esta actividad es identificar cuál es el impacto que ha tenido el calentamiento global en la flora, la fauna y la salud. Asimismo, explicarás cómo algunas acciones prácticas pueden ayudar a mejorar esta situación. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número uno, reconocer cómo el cambio climático impacta en la flora, la fauna y la salud, para luego registrarlo en un cuadro. Número dos, identificar a través de un gráfico los peligros climáticos que afectan la cosecha, en el caso de Jorge que hemos visto anteriormente. Y número tres, explicar cómo algunas acciones prácticas pueden ayudar a mejorar el impacto del calentamiento global. Y continuamos con Leticia y sus compañeros. Ellos continúan averiguando qué está pasando con las plantas, los animales e inclusive con los seres humanos en relación con los problemas ambientales que enfrentan en sus comunidades. Y en eso, Leticia comenta, amigos, les comento que mi tía, que vive en la comunidad del Pallar de la Sierra Liberteña, me contó que allá hay sequía y está afectando los sembríos. Las plantas no crecen y algunas se mueren. ¿Cuál será la causa de la sequía? ¿El calentamiento global? ¿Cuál será la causa? Anteriormente hemos visto que el calentamiento
que es producto de las actividades humanas, como por ejemplo cuando quema combustibles fósiles. Y la causa del calentamiento global es la potenciación del llamado efecto invernadero. ¿Y quién lo potencia? Los seres humanos, ¿no? A través de la quema de combustibles fósiles, a través de las fábricas, los carros y entre otros. Luego leerás una lectura sobre la biodiversidad. ¿Y qué cosa es la biodiversidad? Son todos los seres vivos que se pueden encontrar en un área, en el mar, en el bosque, en un lago, entre otros. Es decir, las plantas, los animales, hongos e incluso microorganismos como bacterias que forman parte de nuestro mundo natural. La biodiversidad cumple un papel muy importante en la nutrición humana. Si la biodiversidad desaparece, obviamente nosotros también, porque ¿de dónde nos alimentaríamos? Ahora, ¿por qué cumple un papel importante en la nutrición humana? Por su influencia en la producción de alimentos. También permite la productividad sostenible de los suelos, los cultivos, la selección de buen ganado, la pesca de especies marinas para alimentar. Las plantas cubren casi toda la tierra, pueden fabricar su propio alimento y en ese proceso libera oxígeno a la atmósfera. El oxígeno que es indispensable para los seres vivos. Y no solamente eso, determina nuestra buena salud cuando tenemos acceso a alimentos nutritivos. El cambio climático está produciendo numerosas consecuencias, como por ejemplo el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, el daño o el deterioro de los hábitats que genera la pérdida de la biodiversidad. Entonces, hemos visto que el cambio climático, el calentamiento global, está teniendo impactos negativos en nuestra biodiversidad. De acuerdo a las lecturas realizadas, completa este cuadro. En esta primera columna pondrás a los seres vivos, como por ejemplo las plantas, cómo aportan a la biodiversidad. Aportan como alimento, proporcionan oxígeno y también en nuestra buena salud. ¿Cuál es la problemática de la planta? La pérdida de la biodiversidad. Consecuencias en que los animales que se alimentan de las plantas se adaptan a nuevos ecosistemas. ¿Qué conceptos me pueden ayudar a analizar las problemáticas y sus consecuencias? Podría ser el cambio climático. Otro ser vivo, los animales. ¿Cómo aportan? Por ejemplo, mantienen el equilibrio ecológico al ser parte de la cadena alimenticia y también como alimento. ¿Cuál es la problemática de los animales? Pues la problemática es la pérdida de su hábitat. ¿Qué más podríamos agregar acá? ¿Qué otra problemática tienen los animales? ¿Y qué consecuencias está trayendo esta problemática? Desplazamiento y extinción de los animales. ¿Qué lecturas o qué conceptos podría aquí analizar para entender mejor la problemática y sus consecuencias? Podría ser el efecto del cambio climático. Otro ser vivo, nosotros, ¿verdad? El ser humano. ¿Cómo aporta a la biodiversidad? Bueno, el ser humano debería aportar protegiendo a la biodiversidad, aunque en muchos casos no lo hace. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué está ocurriendo? En que el ser humano no está tomando conciencia y está contribuyendo con frecuencia a la pérdida irreversible de la biodiversidad.
Eso es la problemática del ser humano, su falta de conciencia, ¿no? Y esto también traerá consecuencias. Por ejemplo, enfermedades infecciosas, mentales, la desnutrición y deterioro del hábitat. ¿Qué podría analizar acá? Por ejemplo, causas del cambio climático, también podría ser la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué más podrías agregar a este cuadro? ¿Recuerdas el caso de Jorge? Sí, ¿verdad? Ahora vas a observar un mapa donde te mencionan los peligros climáticos que afectaron la cosecha de Jorge. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron esos peligros que afectaron la cosecha de Jorge, que hizo que su producción no sea de calidad y también sea poca producción? Las inundaciones, donde se menciona que las lluvias ya no son como antes. Ahora a veces llueve tanto que causa inundaciones. Eventos cálidos que provoca que sus cultivos no soporte tanto calor. Sequía, ¿no? Así como hay épocas que llueve tanto, también hay épocas que no llueve nada, causando la sequía. Heladas, que hace que su cosecha ya no crezca, las plantas se queden pequeñas, por lo tanto se pierde. Otro, eventos fríos y húmedos. Bueno, estos son los peligros climáticos que afectaron la cosecha de Jorge y tuvo muchas consecuencias negativas para su producción. Después de ver los peligros climáticos que afectaron la cosecha de Jorge, Leticia se pregunta, ¿por qué han cambiado tanto los efectos de la lluvia? ¿Qué le podemos decir? Quizás le podemos decir porque ahora las lluvias ya no son como antes. Ahora, por causa del cambio climático, hay lugares en los que llueve tanto que causa inundaciones. Pero también hay en otros lugares que no llueve mucho y eso trae como consecuencias las sequías. Y por causa del aumento de los gases en el efecto invernadero, las lluvias también son ácidas, trayendo como consecuencias daños en la vegetación, animales y en la salud de las personas. Otra pregunta que se hace Leticia es si el calentamiento global se relaciona con las lluvias. ¿Qué le podríamos decir? Claro que sí, ¿no? Sí se relaciona porque el calentamiento es la causa del cambio climático y esto trae como consecuencias los efectos dañinos de la lluvia. Y aquí vas a responder una pregunta. ¿Cómo crees que estos peligros climáticos a raíz del calentamiento global impactan en la flora y en la fauna? En la fauna o en los animales impacta en la reducción de su hábitat por las altas temperaturas que hacen que los ríos, los lagos, los bosques, las cascadas, los pantanos se sequen. Aparición de enfermedades, migración forzada de los animales para escapar del calor, ¿no? Que en muchos de los casos los animales no se adaptan a estos nuevos lugares, provocando así su extinción. En las plantas, en la flora, ¿cómo impacta? Las altas temperaturas han permitido que los ríos, pantanos, cascadas, entre otros, se sequen, ¿verdad? Y esto va a provocar que las plantas que habitaban ahí desaparezcan. Altera el crecimiento. Provoca cambios en las distintas etapas de la vida de las plantas, como por ejemplo el adelanto de la aparición de los primeros brotes en primavera o la mayor duración del periodo de crecimiento, lo que decíamos acá.
altera el crecimiento, altera su ciclo de vida de las plantas. En esta parte vas a recordar las acciones prácticas que planteaste en una actividad pasada. ¿Recuerdas este cuadro? Sí, ¿verdad? Este cuadro te permitió plantear acciones para mitigar los problemas ambientales que identificaste, como el cambio climático, alteración del llamado efecto invernadero, el calentamiento global. Esas acciones que has planteado lo vas a poner en este cuadro, como por ejemplo, disminuir la quema de basura u otras sustancias, sembrar árboles, reducir la tala también de los árboles, disminuir la emisión del dióxido de carbono. Luego de completar ese cuadro, vas a explicar cómo esas acciones que has planteado ayudan a mejorar la situación de la flora, la fauna y nuestra salud. Ahí habíamos puesto que debemos sembrar árboles o reducir la tala de árboles. ¿Cómo ayudará? Por ejemplo, ayuda a que se purifique el ambiente, ya que las plantas nos proporcionan oxígeno. ¿Qué otra acción habíamos planteado? Que debemos reducir la quema de basura y otras sustancias, ¿no? ¿Y cómo ayudará eso? Ayudará a disminuir el dióxido de carbono que está en el ambiente. Y así, tú, acción por acción, según lo que has planteado, tienes que explicar cómo ayuda a mejorar la situación de la flora, la fauna y nuestra salud. Finalmente, evaluarás tus aprendizajes de acuerdo a los criterios que habíamos mencionado. Trabajo terminado. Guarda todo en tu portafolio y nos vemos en una próxima actividad.